Días, profe. Entonces veo que hay buena asistencia hoy para Buenos días, profe. matemáticas séptimo. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Bueno, nuestra reunión de hoy es para compartir alguna información de este periodo número 3. Esta semana es la última de finalización de ese periodo 3 con la guía número 9. Entonces vamos a ver algunos detallitos muy importantes acá de nuestro trabajo académico para que por favor no se nos vayan a perder. Entonces miremos aquí en nuestra aula algunos detalles muy importantes. Pilas acá para que tengamos mucha atención con ello. El primer detalle es que todo nuestro trabajo lo centramos aquí en el aula, en nuestro curso de siempre. Y dentro de nuestro curso de siempre vamos a tener muy pendiente pues la organización cómo está. Pilas acá con algo que está pendiente a este momento, que es el acta número 9, en la que estamos actualmente, ¿cierto? Sin embargo, en esa acta número 9, que estamos viendo aquí en pantallita, esa data número 9, miren acá muy bien, data número 9 para esta semana, los estudiantes que hayan venido o no hayan venido, hay que entregarla. Pero también hay que ponerse al día. Ese ponerse al día es de esto, de los periodos anteriores, de la 1 a la 6, que fue el primer semestre, y segundo, las 7 u 8 que no hayan entregado. ¿Dónde? Acá. Y en esta semana es donde van a tener la posibilidad de entregarlo acá, para que se pongan al día. ¿Listo? Entonces, revisemos desde nuestra data número 9, que es muy puntual. Esa data número 9 tiene que ver con la continuidad que hemos estado trabajando en este tercer periodo, que es el uso de las proporciones, tanto proporción directa, inversa, simple, compuesta, y esta última la hemos centralizado solamente en la opción que sea inversa, esas proporciones inversas, es decir, donde vamos a tener un antecedente y un consecuente, si cambia de uno, cambia el otro, pero en relación proporcional inversa. Prestémosle mucha atención a esa data acá para que no haya confusiones. Primero, que hay que plantear, y ese plantear es que nosotros demos 5 ejemplos cotidianos, como les he dicho siempre, no copiados de Internet. Nunca copiar de Internet. Los podemos tomar como referencia, pero no concentrarnos en que sean los mismos textos, sino acomodados en nuestra cotidianidad, ¿cierto? 5 ejemplos donde se indique regla de 3 simple y compuesta, pero también regla de 3 directa e inversa. Es muy importante, y ahí es donde quiero que sean muy puntuales ustedes, mis muchachos de séptimo, que han estado siempre muy juiciosos conmigo, ¿sí? Aplicarlos gráficamente. Damos un enunciado, representamos gráficamente, pero también apliquemos estos 4 momentitos que trabajamos desde la guía número 7, que son identificar. ¿Identificar qué? Nuestros datos. ¿Qué nos están dando de información en el enunciado? En ese identificar también hay que tener muy presente, como les decía hace un momento, el antecedente y el consecuente. Nuestra relación directa quiere decir que si aumenta el antecedente, el consecuente también. Entonces, me explico rápidamente. Queremos fabricar empanadas. Si 3 empleados fabrican 30 empanadas diarias, si yo quisiera fabricar 90 empanadas diarias, ¿qué debemos hacer? Aumentar el número de empleados, ¿cierto? Eso es algo muy sencillo. Si aumenta el antecedente, cantidad de empleados, aumenta el consecuente, cantidad de empanadas fabricadas, ¿cierto? Caso contrario, cuando hay la relación inversa, si aumenta el antecedente, disminuye el consecuente. Por ejemplo, aquí cerquita de nuestro colegio están arreglando algunas vías, y si esas vías se solucionan en 5 días, si quisiéramos que se terminaran en menos días, 3 por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Aumentar el número de obreros y disminuimos el tiempo en que van a tardar para arreglar esas vías, ¿cierto? Entonces, el antecedente aumenta y disminuye el consecuente. Entonces, por lo tanto, mis muchachos, en el identificar estarían los datos, identificamos el antecedente y el consecuente. En el plantear, vamos a aplicar una formulita que hemos trabajado aquí en la parte presencial, nuestros muchachos, que es regla de proporción.
Y esa regla de proporción la vamos a representar acá muy sencillamente. Entonces, identifiquemos acá un par de colorcitos y un par de letritas. Primera, en color, quiero que por favor utilicen esos mismos colores. A por, perdón, allí al ladito tenemos unos vecinos que nos hacen bulla. Nuestros perritos vecinos. Y vamos a multiplicarlo en A va a ser nuestro antecedente. ¿Por quién? Por el consecuente. Por nuestro consecuente. Nuestro consecuente B. Ese B quiere decir que si el antecedente, que es el número de empleados, aumenta, el consecuente, que es el número de días que vamos a emplear para poder cambiar nuestros, o hacer nuestra obra, entonces va a cambiar, ¿cierto? Entre el antecedente y el consecuente. Y va a ser igual ese producto a otro antecedente por otro consecuente. Entonces, esta formulita es la que quiero que ustedes, por favor, utilicen muy juiciosamente ahí en la casita, en donde nosotros vamos a identificar de cada uno. Perdón, un segundito, hacemos un pequeño break. Nuestros vecinos nunca fallan, también cuando estamos en la presencialidad están los perritos aquí al ladito haciendo ese trabajo. Entonces, esta vamos a tener ahí muy pendiente. A por B igual a C por D. Bien, entonces, en ese primer momento, antecedente, vamos a tener en cuenta, antecedente. El antecedente es aquella acción o número de personas o de estudiantes que vamos a tener como punto de referencia A y C. Ahí se van a hacer nuestros antecedentes. Y nuestros consecuentes. B y D. Ellos van a ser nuestros antecedentes y nuestros consecuentes. Y por favor, mis queridos estudiantes, tomemos muy de referencia a estos, a este conjunto de información que va a ser la que nos va a dar el punto de partida para poder entender cómo vamos a operacionalizarlos. Muy bien. Entonces, preguntas hasta el momento. ¿Alguno tiene dudas? Nuestro antecedente A, nuestro antecedente C. Consecuente B, consecuente D. ¿Qué quiere decir? Que nuestro antecedente inicial y con nuestro antecedente final. Nuestro consecuente inicial y nuestro consecuente final. Por lo tanto, en esta igualdad vamos a tener que hablar de esas dos condiciones. La primera que va a ser la inicial. Y la segunda que va a ser la final. Bien, visto de esa manera, si tenemos 30 empleados que fabriquen 30 empanadas diarias, yo tendría aquí 40 empleados para fabricar 40 empanadas diarias. Si aquí tengo 30 empleados que tardan 5 días en arreglar una vía, ¿cuántos empleados debo tener para arreglar esa misma vía en 3 días? Entonces, nuestra pregunta va a ser siempre despejable, tanto C como D o A veces. Entonces, nuestra condición inicial, A por B, y nuestra condición final, C por D. De tal manera, mis queridos estudiantes, que la invitación en este trabajo, por favor, tome de pantallazo a este trabajo, a nuestra parte importante, tome de pantallazo, y esta igualdad es la de que hemos estado trabajando en la presencialidad con los grupos A y B. ¿Qué hemos realizado? Ejercicios de nuestra cotidianidad. Por favor, no los tomen de internet. Y si alguno va a tener ejemplos de internet, ténganlos así, como punto de partida para que usted plantee sus propios ejercicios. Ese estaría en el segundo momento, que es plantear. En el tercer momento, vamos a ejecutar. ¿Qué es ejecutar? Tomar nuestros datos, nuestra ecuacióncita, despejar nuestra pregunta, que por lo general es la que tenemos aquí, que es la C, que va a ser el antecedente. Esta C, que es
nuestra parte clave. Esta C por lo general es nuestra opción de despeje. Por eso hay que tenerla muy pendiente y ahí vamos a tener esa opción de despeje de la siguiente manera. Aquí algo muy importante que de pronto no hemos hablado con ustedes, mis queridos niños no presenciales, es el cómo va a quedar ese despeje. Recordemos, lo que está a derecha multiplicando pasa a izquierda a hacer la operación contraria. Por lo tanto, si yo tengo a C multiplicando por D, esta D, que es la conocida, la envío al otro lado a hacer la operación contraria, que es la división. Me queda de la siguiente manera. Por B, que son antecedente y consecuente, dividido, aquí trazamos la línea, igual a C, que es nuestra pregunta, dividido entre ¿quién? Entre D, que pasó al otro lado a realizar la operación contraria. Y nuestro antecedente, que es el que no conocemos, y nuestro consecuente, que es el que sí conocemos. De tal manera que, mis queridos estudiantes, pues la idea es poder aplicar estas opciones y esta manera de poder realizar el despeje. ¿Listo, listo, mis muchachos? Tómenle pantallazo para que, por favor, lo podamos aplicar de una manera sencilla en cada una de estas situaciones que ustedes con su familia, siempre los invito a que en familia puedan participar. Planteen 5 ejemplos combinados, en donde nosotros vamos a hablar de eso. Primero, identificar en ese primer momento regla de 3 simple o regla de 3 compuesta. Segundo, antecedente y consecuente. Plantear una estrategia con base en esos datos, aplicando esta ecuacióncita. Tercero, ejecutar, es decir, reemplazar los datos. Y cuarto, dar una respuesta en la evaluación que sea coherente. No es posible, por ejemplo, encontramos en nuestros ejemplos aquí en el aula, que pudiésemos tener 3.3 empleados o 4.3 empanadas. No es posible tener pedacitos, no es coherente. O tenemos empleados completos o empanadas completas, ¿cierto? Entonces ahí llega algo que es las cifras significativas, de la cual hablaremos en un momentito. Entonces, mis queridos estudiantes, por favor, tómenle pantallazo a nuestra explicación de la guía, ¿sí? Y pasemos ahora sí. 3, 2, 1, 0. Corta. Preguntas a este momento, mis niños. Camilo, Andrés, ¿cómo vamos ahí? Bien, profe. Bien, profe, ya le tomamos. Hola, profe. Ya le tomamos. Camilo, ¿entendido todo? David Albeiro. Sí, señor, profe. ¿Perfecto todo? Sí, señor. Denis, ¿organizadito todo? Sí, señor. Xiomara, Sí, señor. María Paz Castañeda. Sí, señor. Bueno, de mis queridos estudiantes, a este momento no hay problema con esa guía, ¿cierto? Es plantear 5 ejemplos que con compañía de nuestro papito, mamita, hermanos, incluso mayores, podamos nosotros aplicar esta regla que, como les decía, es la regla de proporcionalidad. Es un concepto, proporcionalidad directa. Si aumenta el antecedente, aumenta el consecuente. Proporcionalidad inversa. Si aumenta el antecedente, disminuye el consecuente. Entonces, en ese primer momento. Segundo, ¿qué hacer en ese caso cuando tenemos un decimal? 3.3 empleados. No es posible tener 3.3 empleados. Hay que tomar decisiones. Permítanme un segundito y registro la asistencia de cada uno. Es muy importante que tengamos presente que nuestra asistencia también es valiosa, porque ustedes, a pesar que no vienen, están muy seguiditos ahí, ¿cierto? Están muy pendientes de su trabajo. Entonces, Denis Suárez, Camilo Andrés Valenzuela, Xiomara Acosta, David había ido algunos días.
pero ha estado delicado de salud y no volvió estos días. Y María Paz. Entonces, en este primer momento, esa era nuestra ampliación conceptual. La segunda ampliación, vamos a ir a las cifras significativas. Pilas con las cifras significativas porque ellas son las que nos van a decir a nosotros, venga, hay que tomar decisiones. ¿Cuál sería la decisión más conveniente? ¿Tomamos un empleado? ¿Tomamos 3 empleados? ¿Cuántos empleados vamos a tener en cuenta? Entonces, en ese pedacito es donde quiero que tengamos mucho cuidado porque las decisiones son eso, decisiones necesarias. Entonces, aquí, por favor, vamos a mirar esta pantallita en donde vamos a tener en cuenta algo que tomar decisiones. Entonces, pónganle mucho cuidado ahí. Nuestro título. Cifras significativas. Entonces vamos a tener que aumentan la cifra anterior o la dejan igual. Entonces la pregunta es muy sencilla, ¿cierto? ¿Cuándo? La vamos a poner en mayúscula para que no nos olvide. ¿Cuándo? Y ese cuándo es muy simple. Si tenemos una cifra, 1, 2, 3, 4 o 5, entonces la dejan igual. La dejan igual. Pero si tenemos 6, 7, 8 o 9, aumentan la cifra. Aumentan la cifra anterior. Entonces, tengan muy presente esto. Ahora vamos a dar algunos ejemplos. Ustedes me van a ayudar allá desde casita y me van a decir, ¿la aumenta o la deja igual? Por ejemplo, 3,65. Queremos dejarla con un solo decimal, que este 65, ¿cierto? Si realmente no sea 65, sino que este 5 sea quien afecta la cifra anterior. Como es 5, vamos a ponerle en otro color. Este 5 va a ser nuestro decimal importante. ¿Hará que el 6 suba o que se quede igual? ¿Qué dice María Paz? Aumenta. ¿Qué dice aquí arribita? 6, 7, 8 o 9 aumentan la cifra anterior. Esa cifra que tenemos ahí es... ¿La permite aumentar? Este 5 es este mismo 5, no lo deja aumentar, entonces No, no. es realmente 3,6. No la aumenta, la deja igual. La deja igual. No es significativa para que aumente. Ahora vamos a ver otra, María Paz. 3,68. Entonces vamos a decir 3,68. Este 8, nos preguntamos, ¿será que la deja igual o la sube? ¿Qué dicen ustedes allá? Aumenta. Aumenta, claro. Está dentro del rango de las 8, por lo tanto aumenta la cifra anterior. O sea que nos queda como 3,7. Muy bien. Entonces, aumenta la cifra anterior. ¿Listo? ¿Y qué tal que subiésemos 3,62? ¿Cómo quedará esa? 3.6, profe. 3.6. La aumenta esta cifra significativa que yo veo que es el 2. ¿Hace que ese 6 suba o se queda igual? Que se quede igual, profe. Se queda igual, profe. Se queda igual, ¿cierto? No es significativa para que aumente. Por lo tanto, para nosotros se va a quedar igual. 3,6. Y ese sería el otro momento. Cuando hay que tomar decisiones, nosotros decimos, las cifras significativas van a permitir que esas cifras aumentan la anterior o la dejan igual. ¿Cuándo?
Entonces, cuando es 1, 2, 3, 4 o 5, la dejan igual. La vimos acá en este caso. Cuando es 6, 7, 8 o 9, aumentan la cifra anterior. Entonces, en este caso, fue 8, subió a la cifra. Entonces, ese es el segundo momento que hemos trabajado fuertemente en esta semana presencial de la guía número 9. De tal manera, pues, que tengamos muy presente ese detallito. Tómenle pantallazo, mis muchachos, y aplíquenlo, cópienlo en el cuaderno. En este momentito, si tienen posibilidad de tomarle pantallazo, háganlo, pues. Si no, copiémoslo en el cuaderno. ¿Listo? A ver, mis muchachos. ¿Listo, listo? ¿Sí, sí o no, no? Que vamos ¿listo? En 5, 4, 3, 2, 1. Paramos ahí un momentito. Bueno, ¿cómo les ha parecido este manejo de las cifras significativas? ¿Ya la habían trabajado en años anteriores? No, profe. No, señor. ¿No es cierto? Entonces es en este momento cuando nosotros en séptimo vamos a tener que tomar decisión de cómo utilizarlas y cuándo utilizarlas, ¿cierto? Entonces, visto de esa manera, pues es muy importante que nosotros tengamos muy presente el uso de esas cifras significativas para hablar en el cuarto momento de la evaluación de la estrategia de que es coherente o no es coherente, ¿cierto? Entonces, miremos aquí algo muy importante que en esta guía tenemos, que es el cuarto momento, evaluar. Entonces, en el evaluar, nosotros hablamos de que es coherente, hablar 3.5 empleados no es coherente. Y la otra, consistencia, que si estamos hablando de empleados, no podemos dar respuesta en tiempo, por ejemplo, en días, ¿cierto? Sino que al contrario, podamos utilizar la unidad de medida respectiva y no otra. Entonces vamos a dar un ejemplo que la hemos hablado en nuestro curso, nuestro fantástico curso de 7.3, que a propósito sus compañeros han estado muy, muy juiciosos asistiendo y nos han compartido algunos detallitos muy, muy interesantes en la clase. Entonces, tomen nota y vamos a analizar el siguiente ejemplo. Voy a leérselo y ya lo copiamos. Dice que 4 alumnos realizan un trabajo en 45 minutos. ¿Cuánto tiempo tardarán 6, 8, 10 y 12 estudiantes? Entonces, copiémoslo para que entre todos lo podamos solucionar. Entonces, ahí vamos a dar un ejemplo. Ustedes lo copian, yo también lo copio. Entonces, el ejemplo dice, y acá mis muchachos van tomando nota ya. Ejemplo. Están viendo la pantallita, ¿cierto? Sí, señor. María Paz, muy bien. Dice 4 alumnos de 703, o sea, casi todos ustedes realizan un trabajo en 45 minutos. Punto. Ese es el enunciado, ¿cierto? Entonces la pregunta, ¿cuánto tiempo tardarán seis estudiantes? 6, 8, 10 y 12 estudiantes. Vamos a dar el ejemplo con uno solo. Entonces, esperen, miremos ahí. Muy bien, ese es nuestro enunciado, ¿cierto? El ejemplo nuestro ejemplo, y está ahí. Entonces, el primer momento dice que es que identificar. Identificar. ¿Qué vamos a identificar? Decimos que los datos. Nos da el ejemplo. Entonces, primero, ¿cuál será el antecedente? ¿El número de estudiantes o el tiempo? El número de estudiantes. El número de estudiantes. Entonces, vamos a identificar el antecedente. Entonces, el antecedente, claro, si tenemos más estudiantes, antecedente, número de estudiantes.
estudiantes. Y el consecuente, el tiempo empleado, ¿cierto? Entonces, en ese antecedente, que lo vamos a colocar en otro color, es muy importante tener estos dos colores por aquello de que les digo allá de que debemos estar muy organizaditos. El antecedente en rojo y vamos a trabajar el consecuente en color negro. Entonces, hago en negrita para que nos quede más ordenadito. Entonces, recordemos que nuestra igualdad dice que el antecedente son A y C. Y el consecuente son B y D. Entonces, antecedente lo vamos a colocar en letra roja. Y el consecuente en letra negra. Es muy importante aquí que esas dos letras las conservemos, porque cuando ponemos la igualdad, que ya la teníamos ya hace un momentito, vamos a decir lo siguiente. Pilas acá. Ese es nuestro antecedente y nuestro consecuente. Ya lo tenemos listo. ¿Cuántos de antecedente me dieron? ¿Cuántos estudiantes? Es igual a 4. La C no la conozco. C es mi pregunta. Es mi pregunta. No la conozco. B, antecedente, el tiempo que yo realicé con estos 4 estudiantes fue 45 minutos. Pilas con las unidades de medida que van a ser las claves, ¿cierto? Y D, queremos hacerlo en cuánto. ¿Cuánto tiempo tardarán? Ahí es donde nosotros comenzamos como a tener un poquitico de patinaje, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo tardarán? Eso. En el C, si nos lo dan el C nos dice 6, 8, 10 o 12 estudiantes. Entonces utilicemos un primer momento 6 estudiantes. Entonces 6 estudiantes. Muy bien, vamos a la igualdad. Ahí ya estamos con nuestros datos, nuestro primer momento de identificar datos. ¿Vamos claritos todos ahí? Sí o no. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, vamos a ver el siguiente momento que dice plantear. Siguiente momento dice plantear. Plantear. En ese plantear vamos nosotros a utilizar nuestra igualdad. Pilas aquí con nuestra igualdad. Y en la tercera dice ejecutar. Y en la cuarta dice evaluar. Entonces, este primer momento que dijimos que íbamos a tenerlo en cuenta, hay que tenerlo verdaderamente en cuenta. Bien, plantear nuestra igualdad. ¿Cómo era la igualdad? A ver, acuérdenme que se me olvidó. ¿Nadie? A por B igual Sí. C por D. ¿Cuáles teníamos en el rojito? Que es nuestro antecedente. Está en rojo, nuestro antecedente. Y nuestro consecuente en negro. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta ahora? De esta. Nuestra pregunta es de un consecuente, ¿cierto? Por lo tanto, en esa pregunta lo que vamos a decir es lo siguiente. La vamos a dejar a la derecha, no le vamos a cambiar nada, y a la izquierda vamos a tener esto igual, ¿cierto? La copiamos igual. La copiamos igual. Y le vamos a decir. Entonces, pilas acá, préstenme mucha atención. Nuestra pregunta es D, por lo tanto, lo que vamos a cambiar es C. Como está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces, lo bajamos aquí. Y aquí ponemos nuestro igual. Y la C que le está acompañando,
Aquí la ponemos así y esta C, que es la que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Esta ya la vamos a cortar de aquí y la vamos a enviar al otro lado a dividir. Listo, entonces ahí ya. Ya nos quedó. Esa va a ser la igualdad que vamos a utilizar. Entonces, la pregunta para este caso va a ser D. La vamos a encerrar en un cuadrito para que no haya problemas de confusiones en nada y podamos tener nuestro ejemplo completamente ordenadito. Y ustedes ahorita me van a ayudar a poder entenderlo. Este cuadrito va a ser nuestro ejemplo. Ese va a ser nuestro ejemplo. Entonces, ese diseño es el que nosotros vamos a tener en cuenta. Entonces, utilicemos más bien una línea, ¿cierto? Una línea. Esta que vamos a tener aquí es la que vamos a hacer. Siguiente momento, ejecutar. Rápidamente vamos a reemplazar los datos. A ver, allá, Xiomara. ¿Quién es A? Xiomara, ¿dónde está Xiomara? Se perdió Xiomara. 4 estudiantes. Ahora, ¿quién es B? ¿Quién es B? 45 minutos por 45 minutos. Igual, al otro lado, que es la pregunta. La pregunta es D. La pregunta es D. La pregunta, ¿qué nos dice? La pregunta nos dice... ¿Cuántos minutos se tardan, profe? ¿Cuánto tiempo, cierto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tardarán? ¿Cierto? ¿Qué vamos a tener abajo? Que este va a estar dividido entre ¿quién? Entonces vamos a movernos aquí y ponemos nuestro igual. Ese cuánto tiempo tardarán, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo tardarán? ¿Cuántos estudiantes? ¿Cuánto tiempo tardarán? ¿Cuántos estudiantes? Lo vamos a poner en rojo, que son 6 estudiantes, que es C, ¿cierto? 6 estudiantes. Y ahí ya tenemos reemplazados nuestros datos. Realizamos la operación. Al realizar la operación, ¿qué nos va a quedar? 6 por 45 minutos dividido entre... 4 por 45 minutos dividido entre 6 estudiantes. Las unidades comunes las vamos a cancelar. Vamos a cancelar ¿qué unidades comunes? Vamos a cancelar estudiantes. Vamos a cancelar y vamos a cancelar estudiantes, ¿cierto? De tal manera que nos quedó el tiempo. Cancelamos esas unidades. Bien, ¿cuánto da 4 por 45? Allá todos. ¿Cuánto nos dio 4 por 45? Ay, no hay ninguno. ¿Se fueron ya? $108. 180. Eso. 180, ¿quién te? 4 por 45 nos da 4 por 45. Miren que ahora nos quedamos con minutos, ¿cierto? Igual. $180 minutos igual a nuestra pregunta. Pero miren que ahora ese valor debe ser dividido entre ¿cuánto? Entre 6, ¿cierto? Dividido entre 6. De 180 dividido entre 6. O sea que ¿cuánto da 180 dividido entre 6 mientras tanto? ¿Cuánto dio? 30, profe. 30, profe. Entonces al dividir eso entre 6 nos va a dar 30. O sea que ¿cuántos estudiantes vamos a necesitar?
30. Profe. No, perdón. La pregunta es, 6 estudiantes van a demorarse 30 minutos. Entonces, al evaluar la respuesta, lo que decimos es, repetimos, 4 estudiantes realizan el trabajo en 45 minutos, 6 estudiantes lo van a realizar, entonces en 30 minutos. 6 estudiantes realizan la actividad en 30 minutos. A mayor cantidad de estudiantes, menor tiempo, ¿cierto? Y con eso daríamos el ejemplo por terminado. Por favor, tómenle pantalla. Entonces repasemos acá. Vamos a disminuir un poquitico la pantalla. Para que tome el pantallazo. Entonces, David Albeiro, mueve la mano de ahí. Entonces, tómele pantallazo ahí. Identificar, plantear, ejecutar y evaluar. 6 estudiantes realizan la actividad en 30 minutos. Al aumentar la cantidad de estudiantes, disminuye el tiempo. ¿Ya le tomaron pantallazo? 5, Sí, señor, profe. 4, 3, 2, 1. Lindon, listo. David Albeiro, preguntas. Profe, entonces significa que 12 estudiantes harían la actividad en 15 minutos. Entonces, cuando apliquemos la fórmula, pues así a la ligera no podemos decir, ¿cierto? Haríamos disminución de ese tiempo, ¿verdad? Al aumentar la cantidad de estudiantes, disminuye el tiempo. Y esa es toda la sesión del día de hoy. ¿Cómo les pareció? ¿Fácil o difícil? Fácil, profe. Fácil. Para el próximo viernes Fácil. a las 6:15, lo que ustedes me van a traer son los ejemplos para poderlo aplicar. ¿Listo? Entonces, en este caso nos dio un valor entero. 30 estudiantes, no mentiras, 30 minutos harán la actividad, 6 estudiantes, ¿cierto? 4 estudiantes lo hacían en 45 minutos. Aumentamos la cantidad de estudiantes, disminuyó el tiempo para la tarea que estaban haciendo, ¿cierto? ¿Cierto que sí o no? Sí, señor. Bueno, Sí, entonces, mis señor. queridos estudiantes, ¿hay alguna pregunta, duda o inquietud?